Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que hayan pasado un feliz día de Navidad. El videito de hoy es un videito súper corto, pero quería compartir con ustedes cómo hacer los sobres de dinero en efectivo que fuesen de una manera económica. Lo que vamos a estar utilizando es, necesitamos unas tijeritas, también necesitamos pega, cualquier tipo de pegamento. De no tener pegamento puede utilizar este tape. Y por aquí yo tengo este tipo de papel que los puedes conseguir en Walmart, también los puedes conseguir en Michaels, en Hobby Lobby, en cualquier tienda que sea de craft vas a conseguir este tipo de papel con los que puedes hacer los sobres y del diseño que desees. Este en específico es bien finito, es como papel. Pero quiero enseñarles que también viene este estilito, que es un poquito más estilo como cartulina, más grueso. Así que voy a estar utilizando de los dos, les voy a enseñar cómo quedan. Ok, yo voy a empezar con este que es el estilo como más cartoncito. Quiero decirles que yo no los voy a cortar, los voy a usar en la medida que están. Muchas personas pues los cortan a la medida del dólar o del dinero en efectivo, pero yo lo voy a dejar así. Entonces lo que voy a estar haciendo es que lo voy a doblar de este modo. Si usted desea hacerlos más pequeños, los puede hacer más pequeños. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerle un poquito de pega aquí en las esquinas. Y pegamos. Lo sujetamos aquí para que se diera el pegamento. Entonces lo que hacemos es que doblamos cosa de que quede una hojita, ¿ves? Si usted desea, lo puede cortar más cortito. Mire qué bonito. Este es con el cartoncito más durito. Ahora les voy a enseñar con el otro papelito. Este es con el que es más finito. Este es como si fuera un papel. Lo que voy a hacer es que le voy a cortar aquí el borde. Para quitar ese huequito. Ok, entonces le damos vuelta, doblamos. Doblamos y pegamos en los lados como hicimos con el otro. Doblamos así. Doblamos así. Y aquí doblamos. Hacemos un doblez. Y como ya les dije, si quieren cortarlo un poquito más corto, así quedaría. Si usted los quiere hacer más pequeños, también los puedes hacer más pequeñitos. Así quedaron, miren qué bonito. Esto es muy bueno porque es económico y para las personas que están comenzando con este método, pues es muy conveniente.
Espero que les haya gustado este video. Regálame un like y suscríbete y será hasta el próximo video. Bye.